Entonces, muy buenos días, mi nombre es Daniel Rivero, yo soy residente de medicina interna de primer año en la Universidad de Antioquia. El día de hoy estamos en la reunión de medicina de cuidado crítico y vamos a socializar las guías de práctica clínica de reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia del año 2020, publicadas por la Asociación Americana del Corazón. Entonces, el contenido de la charla, inicialmente hablaremos de la metodología que utilizaron las guías, comentaremos sobre las cadenas de supervivencia que plantean estas, eh, comentaremos las recomendaciones, las controversias, las preguntas sin respuestas, particularmente sobre el ítem de reanimación cardiopulmonar avanzada en el adulto. No trataremos eh, otros ítems como pediatría o soporte vital básico o poblaciones especiales. Y al final comentaremos pues, los algoritmos de manejo. Entonces, estas guías utilizan el sistema clásico de GRADE para realizar las recomendaciones de práctica clínica. Entonces, dividen las recomendaciones según su intensidad en clase, siendo pues las recomendaciones de clase 1 aquellas que tienen en el que la intervención terapéutica tiene un beneficio que supera de forma muy alta el riesgo y por lo tanto se recomienda de forma fuerte. Ya clase 2A y clase 2B son recomendaciones de menor intensidad, digamos que el balance riesgo-beneficio no está tan claro y las recomendaciones clase 3 son intervenciones que no generan ningún beneficio, incluso riesgo, por lo que no se recomienda. Y ya la clasificación, no según la intensidad, sino según la calidad de la evidencia, lo dividen en A, B y C, siendo el nivel A de evidencia cuando hay más de un ensayo clínico aleatorizado de alta calidad. El nivel B se subdivide en nivel BA cuando hay estudios aleatorizados, pero en este caso pues, son de menor calidad metodológica. NA cuando son estudios no aleatorizados, estudios observacionales o cuando se hace un metaanálisis de dichos estudios. Mientras que el nivel C a su vez se subdivide en DL cuando hay datos limitados, entonces son estudios usualmente fisiológicos o farmacodinámicos y son estudios observacionales de muy baja calidad. Y el nivel C o E es cuando simplemente hay una opinión de expertos, pero no hay absolutamente ninguna investigación que pueda dilucidar sobre cómo hacer una recomendación sobre una intervención en particular. ¿Y esto por qué se los traigo a colación? Porque vean en estas guías publicadas el año pasado que tan solo un tercio de las recomendaciones son clase 1, es decir, son recomendaciones de intensidad fuerte, donde definitivamente el beneficio supera los riesgos. Vean que la mayoría de las recomendaciones entran en un grado de intensidad moderada o baja, eh, lo que habla de la incertidumbre de estas recomendaciones. Y esto por lo siguiente, vean que hasta el 50% de las recomendaciones son de clase C con datos limitados únicamente. Obviamente esto es esperable por el tipo de tema que estamos hablando, que es reanimación cardiopulmonar, donde hacer ensayos clínicos aleatorizados en pacientes en estos estados críticos, pues primero tiene implicaciones éticas y segundo también implicaciones metodológicas, por lo que es muy complejo. Entonces, con esto les quería mostrar que de base estamos entrando con guías de práctica clínica con baja calidad de la evidencia, pero esto no quiere decir que pues, podamos tener eh, acciones claras y concretas para impactar en nuestros pacientes. Entonces, las cadenas de supervivencia que nos plantean las guías de la AJA lo muestran en dos escenarios. Uno es el escenario intrahospitalario y el otro es el extrahospitalario. Entonces, en el intrahospitalario hacen el hincapié en empezar con un reconocimiento y prevención temprana, es decir, en el paciente que esté hospitalizado, reconocer de forma temprana quienes pueden llegar a tener un paro cardíaco, quienes tienen situaciones críticas e impactar de forma temprana, tener un diagnóstico acucioso y poder, digamos, evitar un paro cardíaco. Esto quiere decir
monitorizar a los pacientes con mayor intensidad, eh, utilizar los paraclínicos de control, evitar los trastornos del potasio, la tromboprofilaxis para evitar embolias pulmonares, eh, y estar más atento a los pacientes que digamos que nos puedan mostrar signos de descompensación de forma temprana. Una vez se hace esta prevención y reconocimiento, la cadena en el escenario extrahospitalario y ya después aquí continúa en el intrahospitalario con la activación del sistema de emergencias. Vean que se enfatiza que primero es la activación y después inician las compresiones de alta calidad. Esto porque pues, en el escenario intrahospitalario la activación del sistema de emergencias usualmente es muy rápido. Cada hospital debería tener su protocolo de activación de código azul, mientras que en el extrahospitalario pues, se puede hacer con un celular, con un altavoz y de forma simultánea empezar la RCP de alta calidad. Si el paciente requiere desfibrilación, es lo que se debe hacer de forma más temprana, una vez inician las compresiones y se verifica el ritmo. Si no, pues se deben continuar las compresiones y ya en el escenario extrahospitalario, pues hay que llevar al paciente a un centro, idealmente de tercer nivel, que cuente con todos los recursos para soportar ese paciente, para manejar su estado posparo, en caso pues de que el paciente logre el retorno a la circulación espontánea. Y ya pues la recuperación, que ese es un eslabón nuevo que no mostraban las guías del 2015, donde se habla y se enfatiza en la importancia de utilizar un equipo multimodal eh, de rehabilitación y que el paciente pues pueda eh, tener una integración a su vida social y laboral casi de la misma forma en la que estaba previamente al paro cardíaco. Entonces, vamos a hablar, repito, únicamente de la parte de reanimación avanzada en adultos, eh, y vamos también a contextualizarnos un poco en el escenario de unidad de cuidados intensivos, que eh, es lo que nos concierne el día de hoy. Entonces, las guías plantean distintos aspectos de la reanimación avanzada y vamos a mencionar cada uno de ellos. Entonces, el primero es la desfibrilación. Entonces, digamos que con este tema hay algunas preguntas en las que, si bien la guía las plantea de forma para tratar de entregar una recomendación nueva, pues muchas veces no se encuentran respuestas por lo que hablábamos previamente de la limitación en la evidencia. Entonces, se ha planteado de si uno carga el desfibrilador previo a identificar el ritmo, o sea, independientemente, uno no sabe todavía el paciente qué ritmo tiene de paro, y si cargarlo antes de esto, eso puede ahorrar algo de tiempo, versus si se carga simplemente cuando se verifica que el paciente tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, que es lo convencional que se hace, y se ha tratado de comparar si esto puede impactar, si esta primera estrategia puede disminuir tiempo, ahorrar tiempo y aumentar las compresiones de alta calidad. Sin embargo, vean que se hizo un estudio del 2019 que fue pues un ensayo aleatorizado, pero en simulación, no fue con pacientes de la vida real, pero era para mostrar incluso pues en maniquís cómo podría funcionar eso de anticipar la carga del desfibrilador. Y vean que comparando las dos estrategias, ambas generan unas pausas hasta de 9 a 10 segundos, que usualmente suceden alrededor del tiempo de la descarga. Entonces, si bien uno podría pensar que cargarlo antes puede funcionar, digamos que cuando esto se evalúa en simulación no tiene ningún beneficio, y lo que las guías recomiendan es que por cada choque haya una pausa máximo de 5 segundos, lo cual es muy difícil lograrlo, pero vean que con esta estrategia anticipatoria pues no estamos logrando ningún beneficio en tiempo, por lo que pues las guías dicen que no se puede hacer una recomendación, se necesitan más estudios, y también en personas vivas, que obviamente eso cambia totalmente la forma como se comportan los reanimadores, pero no hacen ninguna recomendación con respecto a esta estrategia, y pues el mensaje es que uno debería seguir con la carga convencional cuando uno verifica que el ritmo es desfibrilable, o pues utilizar un cardioscopio, un equipo de monitorización cardíaca continuo, para no tener que estar verificando el ritmo, sino simplemente parar las compresiones y ver qué ritmo tiene el paciente.
aunque esto pues, no está estudiado, pero digamos que suena muy lógico. Otras preguntas sin respuestas es que resulta que los ritmos desfibrilables, cuando el paciente lo presenta, hasta un quinto de ellos son refractarios. Refractarios que no retornan a la circulación espontánea después de 3 descargas, que es cuando ya uno empieza a pensar en pasar fármacos antiarrítmicos como la amiodarona o la lidocaína. Y se ha visto que por cada desfibrilación en la que el paciente no responde, es decir, no sale del paro, aumenta la mortalidad. Entonces es una tasa muy importante de refractariedad y eso impacta mucho en los pacientes. Entonces se trata de ver si puede tener algún impacto el hacer una desfibrilación de doble secuencia, es decir, utilizar o 2 desfibriladores al mismo tiempo o un desfibrilador que pueda hacer no una descarga, que es lo convencional, sino 2 descargas seguidas, y ver si eso impacta. Sin embargo, pues no se encontraron estudios con una calidad aceptable para tratar de dar una recomendación. Entonces las guías en este caso, con esta pregunta clínica, no recomiendan de forma rutinaria hacer una desfibrilación de doble secuencia y probablemente pues eh, sigamos es con las descargas únicas, que es lo convencional. Otras recomendaciones pues para recordar que no tuvieron cambios en estas guías con respecto a las del 2015 es que se ha tratado de evaluar si tiene alguna diferencia utilizar un desfibrilador manual como el que utilizamos a nivel intrahospitalario o un desfibrilador externo automático como se utiliza en el ámbito extrahospitalario. Digamos que el desfibrilador manual puede tener las desventajas de que la interpretación del ritmo pues está sujeta a un individuo y eso puede ser falible, y el desfibrilador externo pues mientras que se analiza el ritmo, eso puede ser más lento de lo que hace una persona entrenada. Sin embargo, pues no se han encontrado estudios que evalúen pues como una diferencia en desenlaces de supervivencia o de tasas de retorno a la circulación espontánea entre uno y otro. Entonces se sigue recomendando que el desfibrilador manual se utilice en centros intrahospitalarios. Obviamente el reanimador debe contar con un entrenamiento para reconocer los ritmos de paro, y el externo automático debe ser utilizado en el ámbito extrahospitalario. Mm, Otro punto pues que no ha habido cambios es que se ha visto, se ha pensado que el hecho de evaluar la morfología de las ondas de fibrilación ventricular y encontrar ciertos tipos de ondas puede ayudar a predecir si el paciente va a responder o no al RCP, pero hasta el momento no hay estudios que validen esta capacidad pronóstica de la morfología de la onda de fibrilación ventricular. Entonces, por el momento, pues no debemos basarnos en eso para tomar decisiones en si parar el RCP o no. Con respecto a la vía aérea, el punto que más les quería enfatizar, vean que pues estos son un conglomerado de estudios, que lo único que les quiero mostrar es que vean que hay suficientes estudios, tal vez no de la calidad más alta, vean que la certeza en la evidencia es baja o muy baja. Sin embargo, hay un sinnúmero de estudios, muchos de ellos son ensayos clínicos, donde se compara y utilizan dispositivos supraglóticos versus la intubación endotraqueal, tanto a nivel extrahospitalario, que es con las siglas OCA, o a nivel intrahospitalario. Y vean que los desenlaces usualmente pues son intervalos de confianza que sobrepasan la unidad. Es decir, que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre utilizar un dispositivo supraglótico o una intubación endotraqueal. Vean aquí también estos estudios, la mayoría pues de escenarios extrahospitalarios cuando se utiliza la ventilación con bolsa máscara. Entonces esto es para enfatizar en que RCP no siempre es exactamente lo mismo a decir intubar al paciente. Eso obviamente pues, va a depender del escenario, y cuando es un paro extrahospitalario, la ventilación con bolsa máscara, las guías lo recomiendan como una alternativa, o si pues se cuenta con un personal a nivel extrahospitalario, paramédicos o algún médico que trabaje en ese escenario y que tenga experticia en vía aérea avanzada, pues puede utilizarlo también, pero la ventilación con bolsa máscara, digamos que no está proscrita en este caso. Y lo ideal es que en cada escenario extrahospitalario se tenga más o menos un estimado de cuáles son las tasas de éxito de intubación endotraqueal. Cuando esas tasas son bajas,
de éxito, entonces se prefiere que de entrada se utilicen dispositivos supraglóticos. Y pues en el escenario intrahospitalario, dicen que pues ahí sí la bolsa máscara, digamos que no es la primera opción cuando se decide utilizar un dispositivo avanzado de vía aérea, pero digamos que también está la opción, o sea, no es que sea mejor la intubación endotraqueal, sino que tenemos la opción de un dispositivo supraglótico que obviamente no nos está asegurando la vía aérea, pero nos sirve para la ventilación durante el RCP y de forma mucho más fácil se requiere una menor curva para utilizar este dispositivo y cada vez están más disponibles, por lo que es una muy buena opción. Eh, En cuanto a la ventilación, pues recordemos que intra-RCP se hacen ventilaciones cada 6 segundos, es decir, aproximadamente 10 en un minuto, y se ha evaluado pues, si hacerlo de forma manual, es decir, con el paciente, con el reanimador dando ambú, como lo conocemos en nuestro medio, versus conectar ese ventilador a un dispositivo automático, si eso tiene algún impacto, pero pues, no se encontraron estudios que evalúen eso, entonces quedamos sin alguna respuesta. Otras recomendaciones sin cambios es que la capnografía debe ser utilizada para monitorizar el RCP, ya adelante vamos a enfatizar en eso, y nos sirve mucho para confirmar la intubación endotraqueal, entonces si en la unidad de cuidados intensivos contamos con capnógrafo, pues siempre será importante utilizarlo durante el RCP. Y no cambia el hecho de que siempre debamos utilizar la FIO2 más alta posible, es decir, buscar un 100%, aunque pues la mayoría de dispositivos, digamos una bolsa máscara con bolsa de no reinhalación, pues alcanzará FIO2 hasta el 90%, pero la FIO2 más alta es lo que debemos utilizar. En cuanto al soporte circulatorio, entonces también quería explicar aquí un poco lo que es la circulación por membrana extracorpórea, ya que es algo que mencionan las guías y que cada vez se utiliza más y que puede estar muy contextualizado en el escenario de cuidados intensivos. Entonces, la circulación de membrana extracorpórea es un circuito donde básicamente tiene eh, dos elementos muy importantes, que es una bomba y una membrana. Entonces resulta que al paciente se le pone inicialmente aquí un catéter en la vena femoral, en este caso es la derecha, y este circuito, digamos que está recogiendo la sangre que tiene el paciente, es una sangre venosa, y llega a un dispositivo que es una bomba, que digamos que simula lo que realiza el corazón, expulsar sangre, y esa sangre sale a una membrana. Esa membrana tiene la capacidad de oxigenar esa sangre como pudiera hacerlo el pulmón y también puede remover CO2. Entonces, ya esa sangre oxigenada se devuelve, en este caso llega a un catéter que se inserta en la arteria femoral y ese catéter también tiene otro distal que está inferior a esa inserción y estos dos catéteres lo que hacen es eh, proveer sangre oxigenada al paciente. Y pues como tiene un dispositivo de bomba, tiene la capacidad pues de perfundir todos los tejidos, tanto centrales como periféricos. Entonces, básicamente lo que hace la circulación de membrana extracorpórea es suplir la función tanto cardíaca como pulmonar, en este caso que es una circulación venoarterial. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en los últimos 10 años viene en aumento el uso de la ECMO y se ha estudiado especialmente los pacientes con paros extrahospitalarios que no responden al RCP convencional, pues ponerles un circuito de membrana extracorpórea. Y vean que este es un metaanálisis donde resume los estudios que se han hecho, evaluando desenlaces como supervivencia a la alta hospitalaria, desenlaces neurológicos a la alta o desenlaces neurológicos eh, a largo plazo y supervivencia a largo plazo también. Y vean que si bien los intervalos de confianza pasan la unidad y no hay como un estimado claro a favor del RCP, si hay una tendencia en que estos desenlaces favorezcan el RCP con membrana extracorpórea.
lo mismo que se ha estudiado en el escenario intrahospitalario, aunque pues, vean que son muchos menos estudios. Entonces, la mayoría de estudios de ECMO en RCP incluyen pacientes en que tuvieron un paro extrahospitalario que fue observado, presenciado y que se inició de inmediatamente la RCP. Usualmente incluyen en estos estudios pacientes con ritmos desfibrilables, esto porque son pacientes que en general tienen mejor pronóstico y que no tienen grandes comorbilidades. E incluso algunos miden el lactato durante la RCP y los niveles de CO2 en la capnografía, y cuando los niveles de capnografía son adecuados y el lactato es bajo, pues son pacientes que usualmente pues, pueden tener mejor pronóstico. Entonces los estudios utilizan la mayoría estas características de estos pacientes, ya que son, pues si uno va a utilizar un circuito de membrana extracorpórea, lo cual es algo muy costoso, que no siempre está disponible, pues es porque uno espera a que sea un paciente que lo más probable es que vaya a salir del RCP y pues poder ayudarlo si no está respondiendo. Entonces, se utilizan pacientes que llevan un tiempo de RCP menos de 60 minutos. Algunos mencionan que el tiempo pues desde el inicio del RCP debe ser menor a 5 minutos y que lleve en total con las compresiones torácicas menos de 60 o menos de 100. Y esto del ECMO se ha planteado es porque cuando se realiza compresiones torácicas, así sean de alta calidad, solo se logra del 15 al 25% del gasto cardíaco que sucede en un individuo normal. Eh, por lo que, o sea, por más buen RCP que hagamos, es muy probable que igual se generen lesiones isquémicas, por ejemplo, a nivel cerebral. Entonces, por eso la ECMO se ha planteado como este escenario en pacientes que pueden sobrevivir y que también sobrevivan pues, con un mejor desenlace neurológico. La mayoría de estudios incluyen pacientes que no respondieron al RCP convencional, y eso usualmente el tiempo que dan es de 30 minutos. Pues deben ser pacientes que cuenten con la capacidad de estar en un hospital de tercer nivel, que cuente con todos los recursos para tratar la causa del RCP, del paro cardíaco. Por ejemplo, si el paciente estuvo por un síndrome coronario agudo, pues contar con una unidad de coronariografía. Y una vez pues se establece el ECMO durante el RCP y el paciente logra el retorno a la circulación espontánea, pues el paciente debe tener todos los cuidados posparo, y especialmente debe estar anticoagulado, ya que pues, el sistema de circulación se puede trombosar, por lo que si el paciente tiene una contraindicación a la anticoagulación posterior, pues probablemente también tenga una contraindicación a la ECMO. Entonces, esto sería el tipo de pacientes que se pueden beneficiar y que las guías, precisamente, basadas en esos estudios, nos recomiendan la ECMO como una terapia de rescate eh, en pacientes seleccionados en los que creamos que pueden tener mejores desenlaces, que pueden tener más tasas de retorno a la circulación espontánea, y principalmente en paros extrahospitalarios donde los tiempos de RCP son más altos que en el paro intrahospitalario. En cuanto a los medicamentos, digamos que no hay muchos cambios, pero una recomendación nueva fue enfatizar en la importancia de la adrenalina, especialmente en paros eh, con ritmos no desfibrilables. Entonces, este fue un estudio del 2018 publicado en el New England, donde pues, se llamaba el Paramedics 2, donde se aleatorizaron dos grupos de pacientes. Unos fueron aleatorizados para recibir adrenalina por parte de los paramédicos, y otros pacientes recibían solamente placebo, solución salina. Esto porque, pues ustedes sabrán que en el escenario extrahospitalario usualmente no se utilizan medicamentos, solamente compresiones, ventilación y el desfibrilador externo automático. Pero en este caso los paramédicos pues estaban entrenados para al grupo aleatorizado que le correspondía la adrenalina, administrarla, y en este caso se encontró que los pacientes que sí recibían la adrenalina
en el paro extrahospitalario alcanzaban mayores tasas de supervivencia a 30 días, con un OR de 1.47, que era estadísticamente significativo, y un intervalo de confianza que atravesaba la unidad. Sin embargo, vean que los desenlaces neurológicos al alta hospitalaria eran iguales entre ambos grupos, e incluso también a 3 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes sobrevivían más a 30 días, pero quedaban con un desenlace neurológico igual. Entonces, se ha discutido mucho sobre la adrenalina, diciendo que la adrenalina ayuda a retornar a la circulación espontánea, pero que no ayuda a que los pacientes queden vivos y queden con un estado neurológico adecuado, sino que quedan pues con una inhabilidad importante. Pero las guías son enfáticas en decir en que lo importante tal vez no es que la adrenalina empeore los desenlaces neurológicos, sino el tiempo en el que se administra. Obviamente, entre más se demore en administrar la adrenalina, es probable que el paciente sí retorne a la circulación, pero con desenlaces neurológicos desfavorables, por lo que lo que recomiendan es eh, realizar una administración muy temprana, y vamos a ver más adelante que ellos enfatizan eso en el algoritmo de manejo. Entonces, en los ritmos no desfibrilables, en la actividad eléctrica sin pulso o en la sistolia, una vez se verifique ese ritmo, lo primero que se debe hacer, aparte de simultáneamente estar haciendo las compresiones, es pasar adrenalina 1 miligramo IV. En cuanto pues al resto de situaciones de fármacos durante el paro, se sigue recomendando la ruta intravenosa. Esto es porque han surgido estudios que han tratado de comparar la intravenosa con la vía intraósea, que es muy utilizada en pediatría y digamos que tiene más estudios, es más recomendada, pero pues se vio que con la ruta intravenosa hay mejores desenlaces de supervivencia y de retorno a la circulación espontánea. Sin embargo, pues las guías mencionan que si no se cuenta con una ruta intravenosa, en adultos también es posible utilizar la vía intraósea. En los ritmos desfibrilables refractarios, es decir, después de 3 descargas y que el paciente no haya salido del paro, se sigue recomendando la amiodarona o la lidocaína, cualquiera de las dos. Y pues no han habido estudios nuevos que puedan avalar el uso rutinario de esteroides o de carbonato en reanimación cardiopulmonar. Y el sulfato de magnesio sigue siendo el medicamento de elección en la torsades de Points. Otro punto importante es, bueno, ya sabemos qué medicamentos poner, la vía aérea, las compresiones y la desfibrilación, pero ¿cómo monitorizamos a estos pacientes? O simplemente, como está en paro, pues debemos hacer las compresiones y la ventilación y evaluar el ritmo. Pero este fue un estudio del 2016, un año después de que se hayan publicado en las guías del 2015, donde se aleatorizaron pacientes y compararon pacientes que durante el paro estaban siendo monitorizados, principalmente eran pacientes en unidad de cuidados intensivos, donde tenían una línea arterial y una capnografía, y por lo tanto les hacían monitorización de la presión de CO2 en la expiración y de la presión arterial de forma invasiva, versus pacientes que no les realizaban ningún tipo de esta monitorización, que se encontró que los pacientes monitorizados de forma continua con estos dos parámetros tenían mayores tasas de retorno a la circulación espontánea, con un OR de 1.22 estadísticamente significativo, pero la supervivencia con desenlaces neurológicos favorables fue igual entre ambos grupos. Similar a, pues, a lo que pasa con la adrenalina. Pero cuando se evaluaron los pacientes que durante la monitorización lograban presiones de CO2 mayores a 10 milímetros de mercurio durante las compresiones, que es la meta que uno debería tener, vean que estos pacientes no solo sobrevivían más, sino que el desenlace neurológico era mucho más favorable. Entonces no es solo monitorizar al paciente con presión arterial invasiva ni capnografía, sino lograr la meta durante el RCP, que digamos que la monitorización es lo que nos va a ayudar a ver si el paciente lo está logrando y ver si requieren mejorar las compresiones torácicas o no. Entonces, por eso ellos recomiendan que puede ser razonable utilizar estos parámetros fisiológicos, esos dos que mencionábamos principalmente. En cuanto al pronóstico intraparo, este es un tema que también se ha venido tratando debido a que
ya no solo preocupa las tasas de supervivencia y de retorno a la circulación espontánea, sino que también preocupa mucho si el paciente va a quedar con un buen desenlace neurológico posterior a, a la salida del paro. Digamos que este escenario se ha utilizado más que todo en el paro cardíaco traumático, donde se evalúa la actividad cardíaca con una ecocardiografía a la cabecera del paciente durante el paro. Y lo que se plantea, el concepto que se tiene, es que cuando el paciente presenta algo de movilidad de la pared cardíaca, pues puede tener un mejor desenlace o responder de forma más adecuada al RCP, mientras que si no tiene ningún movimiento del corazón, pues es un paciente que uno no debería reanimar. Sin embargo, pues en el escenario médico, que es en el que estamos hablando, se ha tratado de buscar, de encontrar esa respuesta, de ver el valor pronóstico que pueda tener la cardiografía en la cabecera del paciente para establecer un pronóstico intraparo, pero definitivamente no hay estudios de una calidad aceptable que puedan responder a esta pregunta. Entonces, por el momento, en el escenario médico, hacer esto y tomar decisiones a partir de ver si el corazón se mueve o no, no es adecuado, y más aún cuando no se ha definido exactamente eh, qué es tener movilidad cardíaca o alguna actividad cardíaca, ya que esto pues, está sujeto a la interpretación del individuo que realiza la ecocardiografía y no hay parámetros objetivos para que se puedan homogeneizar los estudios. Entonces, esto digamos que será un área de investigación importante más adelante. Y como les decía, pues la capnografía nos va a servir mucho, no solo para confirmar la intubación, sino también para predecir si el paciente va a retornar a la circulación espontánea o no y si la reanimación está haciendo de forma adecuada. Pero no debe ser un parámetro que utilicemos para definir si continuar con la reanimación o no. Esto va a depender de otras cosas. Recordemos que el tiempo de reanimación y continuar con la reanimación o no es algo muy complejo, pero es una decisión que se debe tomar a partir de muchas cosas: el estado previo del paciente, la etiología que pudo llevar al paciente al paro cardíaco, la edad del paciente, sus comorbilidades, y pues cómo se ha comportado durante el paro cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, la capnografía sola no es motivo para parar la RCP si no se logran las metas, pero sí podemos predecir que el paciente va a retornar a la circulación espontánea cuando después de la intubación se mantienen niveles de presión de CO2 mayores a 10 milímetros de mercurio o más de 20 a los 20 minutos de RCP. En poblaciones y escenarios especiales ya dijimos que no íbamos a hablar de embarazadas, solamente de adultos. Ellos siguen recomendando el uso de fibrinolíticos si el paciente se presume que el paro cardíaco es por un tromboembolismo pulmonar, o incluso utilizar la trombectomía mecánica o percutánea, perdón, la trombectomía mecánica percutánea quirúrgica. Y ellos recomiendan que la naloxona se debe administrar si el paciente, si sospechamos que tenga un paro cardíaco por una intoxicación por opioides, y esta debe ser administrada como se pueda, es decir, intravenoso, intramuscular, intraóseo, intranasal o subcutáneo. Lo importante es administrarla, ya que pues, este medicamento pues, puede tener cualquiera de estas vías y alcanzar niveles adecuados que reviertan la intoxicación. Y para ello, pues dan el algoritmo de intoxicación por consumo de opioides. Entonces, lo que primero nos dicen es que debemos comprobar si la víctima responde o no. Si no responde, pedimos ayuda en voz alta, activamos el sistema de emergencias y debemos pedir naloxona y un desfibrilador, que en este escenario que es el extrahospitalario, pues es un DEA. Si el paciente ventila con normalidad, lo que debemos hacer es estimular al paciente, ya que en la intoxicación por opioides la depresión respiratoria responde cuando uno estimula verbalmente al paciente y también táctil. Debemos reposicionar la vía aérea, poner al paciente, extender el cuello ligeramente, elevar el mentón, abrir la vía aérea, ¿cierto? Pues todas las maniobras que conocemos de reposicionamiento, si es necesario una cánula nasofaringia, y utilizaremos naloxona en caso pues, de que haya una indicación fuera de la depresión respiratoria, que en este caso pues, el paciente no lo tiene, pero si está bradicárdico con inestabilidad hemodinámica, probablemente pudiera ser necesario. Si el paciente no ventila, evaluamos el pulso. Si no tiene pulso, pues iniciamos la RCP, y si tiene pulso, lo único que debemos hacer es administrar naloxona y
principalmente empezar la ventilación de rescate con dispositivo de bolsa mascarilla, esperando a que ya pues, la naloxona haga su efecto. Entonces, en resumen, ya nos quedó claro pues los aspectos claves de cada punto de la reanimación. Entonces, este es el algoritmo que presentan las guías de reanimación avanzada en adultos, donde el único cambio fue aquí, digamos, enfatizar lo que les decía, en utilizar la adrenalina lo antes posible. Entonces, el algoritmo nos dice, iniciemos la RCP inicialmente, administrar oxígeno con una FIO2 al 100%, y lo primero que debemos hacer es monitorizar al paciente. Ese es en el paro cardíaco intrahospitalario. Entonces, recuerden, lo primero es eso, obviamente, pues mientras llega el desfibrilador o se pone el cardioscopio, se deben hacer las compresiones, pero lo más importante en el paro intrahospitalario es evaluar el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, lo primero que debemos hacer es hacer una descarga. En eso quiero enfatizar, porque yo sé que les queda claro pues como el algoritmo de manejo, sin embargo, en la vida real es muy común ver que muchas veces damos prioridad, incluso en ritmos desfibrilables, a canalizar al paciente, a intubarlo, y mientras tanto incluso se pierde tiempo de compresiones torácicas efectivas y el paciente está con una fibrilación ventricular y no le han hecho todavía la primera descarga esperando a que le hagan las otras cosas. Entonces, en el ritmo desfibrilable, lo primero es la descarga, ya de ahí en adelante, pues debemos iniciar las compresiones torácicas, obtener el acceso intravenoso o en caso de que no se tenga intraóseo, y pues cada 2 minutos evaluar el ritmo. A los 2 minutos ese ritmo continúa siendo desfibrilable, se vuelve a hacer la descarga y ya en este caso vean que después de 2 descargas y los ritmos desfibrilables es que se empieza a pensar en la adrenalina y en utilizar un dispositivo avanzado para la vía aérea con capnografía, o sea, dispositivo supraglótico e intubación endotraqueal. Vean que los ritmos desfibrilables esto termina siendo después de la segunda descarga. Y ya pues después de la tercera descarga, si el paciente no ha retornado a la circulación espontánea y permanece con un ritmo desfibrilable, pues ya el medicamento de elección será amiodarona o lidocaína, ya que es un ritmo refractario. En cambio, vean que cambia un poco en los ritmos no desfibrilables, como la sistola o la actividad eléctrica sin pulso, donde lo primero que tenemos que hacer una vez confirmamos ese ritmo es canalizar al paciente y pasarle 1 miligramo de adrenalina lo antes posible. Y en esos pacientes, digamos que en este escenario sí se prioriza empezar las compresiones torácicas y de una vez utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea. Y ya, pues, si los ritmos siguen siendo no desfibrilables, pues se pasará adrenalina cada 3 a 5 minutos, se seguirán las compresiones torácicas y pues será muy importante evaluar las H y las T. Entonces, estos son como los ítems que nos recuerda las guías para tener una reanimación adecuada. Recordemos, pues la compresión debe ser de al menos 5 centímetros, de 100 a 120 compresiones por minuto y permitiendo una expansión torácica completa. Esto cansa mucho, pero se deben minimizar las interrupciones entre las compresiones, ya que eso es lo que, como ya dijimos, mantiene hasta el 25% del gasto cardíaco y eso evita pues los desenlaces neurológicos desfavorables. La ventilación se realizará cada 6 segundos y pues si no tenemos un dispositivo avanzado de vía aérea, es decir, no tenemos ni máscara laríngea o cualquier otro supraglótico o intubación endotraqueal, la ventilación se hace con ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones y siempre pues evaluar con capnografía. Las dosis de las descargas siguen siendo las mismas, bifásico de 120 a 200 joules y monofásico de 360 joules en el caso pues de la desfibrilación. Las dosis de los medicamentos intraparo, que solo serían estos tres, la adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, la amiodarona después de la tercera descarga en ritmos desfibrilables y después de la quinta. Y la lidocaína pues también es otra opción. En el manejo avanzado de la vía aérea, pues ya lo mencionábamos, la capnografía, cualquier dispositivo supraglótico o intubación endotraqueal y que sean cada 6 segundos.
Confirmaremos el retorno a la circulación espontánea una vez tengamos pulso, presión arterial. Y vean que la capnografía inicialmente nuestra meta era mantenerla durante el RCP por más de 10 milímetros de mercurio, pero ya cuando el paciente retorna a la circulación, usualmente maneja capnografías de hasta 40 milímetros de mercurio o más. Y muy importante evaluar las causas reversibles, que era lo que mencionábamos, las H y las T. Entonces, una vez el paciente pues ya sale del paro cardíaco, eh, nos preguntamos qué debemos hacer, cuál es la secuencia de manejo. Entonces, uno de los puntos controversiales es el uso de fármacos anticonvulsivantes de forma profiláctica en los pacientes comatosos, ya que muchos de estos pacientes terminan teniendo una actividad electroencefalográfica de epilepsia y pues eso empeora el pronóstico neurológico. Entonces, se evaluó, este estudio es bastante viejo, el 2002, si utilizar de forma profiláctica fármacos como el diazepam o el magnesio eh, puede ayudar a esos pacientes a tener un mejor desenlace neurológico, pero en este estudio no se encontró nada. Entonces, ¿cuál es la recomendación nueva? Que en otros escenarios de pacientes comatosos que no están post-paro cardíaco, pero que sí están con esta alteración del estado de conciencia, se han evaluado fármacos anticonvulsivantes de forma profiláctica y esto no ha sido de utilidad, por lo que ya la recomendación es en contra de este tratamiento. Y pues si el paciente sí presenta convulsiones, pues lo recomiendan a favor. Después de tener al paciente en paro, pues nos queda la duda de qué PCO2 manejar, qué presión de oxígeno manejar también, pero digamos que no hay estudios que nos confirmen si llevar al paciente una hipocapnia a presiones arteriales de CO2 menores de 35 milímetros de mercurio pueda servir, ni el hecho de utilizar esteroides postparo. Entonces, estas preguntas siguen sin respuesta. No cambia el que una vez el paciente sale de paro, mantengamos la FIO2 del 100% hasta que tengamos una buena onda de pulso para medir la saturación y así pues ya titular la FIO2 para mantener al paciente en una normoxemia. Siempre es importante que los pacientes tengan metas hemodinámicas de presión arterial, presión sistólica, presión arterial media, gasto urinario, etcétera, que si bien están muy bien definidas en paro cardíaco, pues se recomienda según cada escenario. No hay recomendación para el uso de antibióticos profilácticos en el paciente posparo y pues el manejo de la temperatura será muy importante en los pacientes comatosos. Entonces, la hipotermia terapéutica, que se ha llamado, o el control de la temperatura, se ha hablado más que todo en pacientes con paros extrahospitalarios que presentan ritmos desfibrilables, que como ya decíamos, son pacientes que tienden a tener un mejor pronóstico. Entonces, la recomendación de la guía es que en todo paciente posparo comatoso debería tener un control de la temperatura entre 32 a 36 grados por al menos 24 horas para así impactar en el pronóstico neurológico. Y esto pues no ha cambiado. Como ya les dije, el escenario con más estudios es el extrahospitalario con ritmos desfibrilables. En los otros queda la duda, pero las guías lo recomiendan con menor eh, intensidad. Entonces, una vez se logra el retorno a la circulación espontánea, si el paciente no tenía un manejo avanzado de la vía aérea, lo cual, por ejemplo, puede suceder fácilmente en un ritmo desfibrilable, vamos a hacer un aseguramiento de la vía aérea. En este caso, lo ideal ya sí es asegurarla completamente con la intubación endotraqueal para evitar pues, la broncoaspiración. Los parámetros ventilatorios se hacen según las metas. Tendremos una meta de normoxemia, 92 a 98% de saturación, y una PCO2 que no sea hipocapnia, simplemente de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y mantener metas hemodinámicas, principalmente una presión arterial media por encima de 65. Debemos realizar un EKG y evaluar si el paciente presenta un síndrome coronario agudo, que fue lo que lo llevó al paro, y definir si requiere una coronariografía urgente. Una vez el paciente logra esto, evaluaremos si el paciente neurológicamente está comatoso y por lo tanto tenga que ser llevado a un control de la temperatura de 32 a 36 grados y si no, pues simplemente corregir las causas que llevaron al paciente al paro. Entonces, este escenario me parece muy importante en la unidad de cuidados intensivos, que digamos que será lo más común, que es el paciente post-paro.
y definir cuál será el pronóstico de ese paciente, si es útil o no, utilizar medidas adicionales, continuar soportando a ese paciente, invadirlo, hacerle hemodiálisis, etcétera, etcétera, hacerle una serie de intervenciones postparo en un paciente comatoso, digamos que es un escenario que genera muchas dudas, porque dice, bueno, este paciente salió del paro, pero está muy mal neurológicamente, si vale la pena continuar con los esfuerzos terapéuticos. Entonces, para eso traje un caso clínico adaptado de un paciente que evalué este mes en mi rotación, que me llamó mucho la atención, pues porque generó muchas dudas, mucha discusión. En mí también, pues digamos que tuvo que haber una reunión entre varios especialistas para tratar de tomar una decisión y definir si ese paciente pues, requería continuar con el soporte hemodinámico y ventilatorio después del paro o si simplemente pues, se podía limitar el esfuerzo terapéutico. Entonces, ingresó pues, a la unidad de cuidados intensivos un paciente masculino, no se conocía la identificación, se presumía que tenía 30 años, era habitante de calle, tenía estigmas de consumo de bazuco, marihuana, cocaína, y el paciente ingresó inicialmente por una herida por arma cortopunzante en zona precordial. El paciente requirió toracostomía, toracotomía de reanimación, incluso cardiorrafia. El paciente pues, tuvo un paro cardíaco, el paciente logró el retorno a la circulación espontánea con toda la reanimación, pero posterior a la reanimación cardiopulmonar, el paciente quedó comatoso. Y aparte de eso, pues, si bien estaba comatoso, sí peleaba algo con el ventilador y, pues requería sedación a dosis altas para acoplarlo al ventilador. Se le realizó un ataque de cráneo tratando de encontrar signos pues, de encefalopatía hipoxico-isquémica, encontrando hipodensidades en el caudado. Entonces, la duda en el manejo pues, multimodal del paciente fue, venga, pues ese paciente no tenemos un familiar que nos pueda digamos que ayudar a tomar una decisión, el paciente está requiriendo diálisis. Daniel, perdóname un momentico que este caso tuyo está muy interesante. Yo quiero que hagamos un ejercicio y quiero que en este ejercicio participen los fellows de último año. Andrés Ocampo, Camilo Rada y Diego Patiño, que están ahí conectados. Quiero que den su opinión. ¿Qué deberían hacer ante este caso que es bastante llamativo? A mí me gustó mucho cuando Daniel me lo presentó porque genera muchas dudas. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se debe hacer ahí? Arranquemos por Andrés Ocampo. ¿Qué opinas, Andrés? Profe, hola, hola, me escucha, ¿cierto? Sí, señor. El escenario clínico es que estamos en un estado posparo, el paciente está comatoso, ¿cierto? Sí. Pero no ha entrado en paro. O sea, ya ahí es el No, enfoque del pero paciente. ¿viste el caso que acabo de presentar, Daniel? Sí, paciente de 30 años, sería en región precordial Ok. y está en estado posparo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacer? ¿Cómo sacarías, por ejemplo, una decisión sobre continuar la reanimación o qué hacer con este tipo de pacientes si no tienes un familiar que te abre sobre el estado previo y sobre las posibilidades que tiene de reanimación y acompañamiento? En este caso, ahí antes de que Daniel continúe Bueno, con profe, lo que él hizo. listo, profe, son varias variables. Lo primero pues que mencionó Daniel es si he logrado las metas de PCO2 en la cagnografía, si cuánto tiempo llevo reanimando a mi paciente. Yo creo que son dos determinantes, haber encontrado pues haber logrado esas metas y de pronto llegar a un tiempo prolongado de paro. Si llevo más de 30 minutos, si mi PFO2 está menor a 20, si no logro retornar a circulación espontánea, pues pararían las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Obviamente, yo estoy corrigiendo la causa, pues estoy en un escenario donde estoy tratando de corregir la causa, que en este caso sería hipovolemia. Camilo, ¿tú qué exámenes harías adicionales para ver el futuro neurológico de este paciente? Tú que ya rotaste que hiciste tu rotación de neurocrítico. ¿Qué Pero podría una ayudarnos desde interpelación, el punto? Sí. una pequeña como aclaración, ya es un estado posparo, incluso tiene una tomografía, ya es una situación en que Exacto. decidir Ok. ¿cierto? Como Exacto. ¿Qué esperan? éticamente. Muy buena aclaración, Héctor. ¿Qué esperarían ver
cómo con las neuroimágenes, con estudios posiblemente serológicos, se podría determinar continuar o no continuar en la reanimación o qué hacer, Camilo y Diego. Sí, eso, a ver, pues primero hay una serie de marcadores que están descritos en las guías, entre ellos entonces se resalta la proteína CB100, la proteína neurogliasa, que nos hablan entonces de un posible pronóstico neurológico de nuestro paciente. Lamentablemente en nuestro medio nosotros no la tenemos, pero sería una muy buena herramienta como para mirar entonces cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Otra opción que tenemos es la parte de las neuroimágenes, sobre todo más hacia el lado de la resonancia, para evaluar cuál fue el compromiso, básicamente, entonces de la sustancia gris. Y como dijo Andrés, tiene uno que garantizar que todos los cuidados y que se alcanzaron todas las metas de perfusión, de gasto urinario, de temperatura, como para empezar a hablar de un dictamen de muerte cerebral. ¿Y qué esperarían ustedes encontrar en esas imágenes, Andrés y Camilo? Bueno, pues, por ejemplo, en la parte de la resonancia, mirar entonces dónde está, pues, dónde fue el mayor compromiso. En el caso, por ejemplo, de este paciente que lleva ya una reanimación prolongada, mirar entonces compromiso isquémico. Habría entonces que evaluar, sobre todo en la resonancia, nos da pues una mejor calidad de la imagen. Mirar entonces qué zonas están comprometidas, sobre todo evaluar a nivel del tallo cerebral, si hay definitivamente alguna zona isquémica, donde entonces ya todo el compromiso de signos vitales es el que se va a ver más afectado y comenzaríamos entonces ahí sí a pensar ya en elaborar un diagnóstico de muerte cerebral. Ok. Andrés, ¿alguna observación adicional? No, no. Ok, adelante, Daniel, termina tu revisión, por favor. Listo, sí, entonces aclaro pues que el paciente ya salió del RCP y que la duda es si continuar con medidas, por ejemplo, teníamos la duda de si hacer hemodiálisis a este paciente ya que está haciendo una falla renal, si continuar con el soporte ventilatorio hemodinámico en un paciente pues que no respondía, que tal vez no tuvo el tiempo de hipotermia porque pues este es un escenario de paro cardíaco no desfibrilable y fue intrahospitalario donde pues tal vez el control de la temperatura no tenga mucha evidencia, entonces tomar la decisión de si continuar o no con un paciente en el que no responde, pues uno queda con la duda. Entonces la guía no responde, digamos, esta pregunta con varias pruebas. Entonces, digamos que la tomografía y lo que mencionaron de los biomarcadores también está, pero también hay pruebas clínicas que nos pueden ayudar a evaluar si el paciente va a tener un pronóstico neurológico o no. De entrada menciono que todas estas pruebas son de muy alta especificidad, es decir, si el paciente presenta la prueba positiva, definitivamente ese paciente va a tener un muy mal estado neurológico, pero muy baja sensibilidad. Es decir, si el paciente no las presenta, eso no nos discierne nada. Entonces, una prueba es evaluar el reflejo fotomotor a las 72 horas. Queda claro que todas estas pruebas también se deben realizar una vez el paciente tuvo su periodo de hipotermia terapéutica, si estuvo indicada, por al menos 24 horas y evaluar normalmente a las 72 horas o más adelante con la mínima sedación que se pueda tener. Acordémonos que pues, este paciente, por ejemplo, necesitaba sedación de forma importante para acoplarlo al ventilador. Entonces, por ejemplo, encontrar una ausencia del reflejo fotomotor o hacer pupilometría automática y pues que tenga una alteración. Esto tiene especificidades hasta el 90 al 100% para pronosticar desenlaces favorables, lo mismo que tener una ausencia del reflejo corneal a las 72 horas. Si el paciente a las 96 horas persiste con mioclonias o tiene un estatus mioclónico a las 72 horas, pues también es de muy mal pronóstico neurológico con especificidades hasta el 100%. Entonces, lo importante de aquí, el mensaje que les quiero dejar es que el neuropronóstico postparo debe ser algo multimodal, en este caso con exámenes clínicos, pero también con pruebas neurofisiológicas. Está, por ejemplo, también los potenciales evocados
la actividad epiléptica en el electroencefalograma o la supresión de la actividad de estallido, que vean que tienen muy buena especificidad cuando se realizan después de la terapia de hipotermia, el control de la temperatura y la disminución de la sedación. Vean, me parece muy llamativo que la ausencia de reactividad del electroencefalograma, que muchas veces lo tomamos como que, bueno, el paciente no tiene actividad en esta prueba, entonces definitivamente no va a responder. En realidad esto no tiene una especificidad muy alta, por lo que las guías recomiendan las otras pruebas neurofisiológicas, pero no la ausencia de reactividad en el electroencefalograma. Lo que mencionaban ahorita, la enolasa neuroespecífica, los otros biomarcadores, digamos que no están tan bien sedimentados, este es el que tiene mayor evidencia. Vean que un valor más de 50, que no lo contamos en nuestro medio, pero es para que sepamos, a las 96 horas y una especificidad del 100% para tener un estado neurológico favorable, que aquí está pues como en purpurita, según la escala CPC de 3 a 5, es decir, son pacientes con una inhabilidad importante. Vean que los valores son mayores en estos pacientes, por lo que la neurolasa específica nos puede servir y por lo tanto mencionan que también puede ser parte del pronóstico neurológico. Y lo otro, como mencionaban las imágenes, hay distintas zonas de interés, muchas de ellas son corteza, ganglios basales y tallo cerebral, como lo mencionaban. Entonces, en la tomografía lo que se mira es una relación en las zonas de interés de la sustancia gris sobre la sustancia blanca. Cuando esta relación disminuye, es decir, que se ve un poco más de sustancia blanca de lo que se espera, como en estas zonas, vean en los ganglios basales, putamen, cuerpo calloso, cerebro, el núcleo caudado, etcétera, vea que esto tiene excelente especificidad para pronosticar un desenlace neurológico desfavorable. O en la resonancia lo que se hacen son secuencias de infusión, como por ejemplo lo que se hace en un ACV isquémico. Entonces, el principio de esto es que en los tejidos el agua difunde muy poco cuando es un tejido isquémico en el que aumenta su celularidad. Entonces, aquí la resonancia lo que evalúa es la difusión y en zonas azules se evalúa cuáles partes del cerebro y especialmente ganglios basales, algunas de la corteza y tallo cerebral tienen una restricción de la difusión, lo cual también genera un pronóstico neurológico. Por eso recomiendan pues la resonancia con difusión y la tomografía de cráneo con pues, la relación sustancia gris, sustancia blanca. En resumen, paciente comatoso posparo, hacer primero el control de la temperatura, si está indicado, y una vez el paciente pues ya se recalienta, ya que esto es por al menos 24 horas, limitar la sedación y utilizar lo que se tenga disponible, pero de forma multimodal. Neuroimagen, neurofisiología, evaluación clínica y la enolasa sérica si se cuenta. Entonces digamos que con este paciente lo que vamos a hacer es de forma multimodal con todo lo que pues, contemos. No vamos a contar, por ejemplo, con la enolasa sérica, no siempre se contará con la resonancia de difusión y así establecer un pronóstico. Con alguna de estas cosas que se cuenten alteradas, ya eso tiene una muy buena especificidad, pero un desenlace neurológico desfavorable y probablemente pues, en esos pacientes el continuar con un soporte ventilatorio hemodinámico y más si es un paciente pues, que no tiene dolientes, probablemente no sea lo más adecuado. Entonces, esto era lo que les traía para hoy. No sé qué otras dudas, preguntas tengan. Bueno, muy bien, Daniel, te felicito. Muy buena presentación. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario adicional para hacerle a Daniel? Levanten la mano, por favor, o señalen que quieren participar. El profesor Héctor, adelante. Pues no, yo quería primero felicitar a Daniel porque hizo una distribución excelente del tiempo para un tema que es largo. Creo que enfatizó en los puntos que eran claves, demostrar que tienen los cambios con respecto a las guías de 2015 y los mostró bastante bien. Y creo que lo remató con un tema interesante que sigue teniendo sombras, pero trató de puntualizar bien con el caso clínico que puso, que plantea, digamos, dudas en el aspecto ético, pero que lo ético trasciende a las decisiones, que trascienden sobre todo el aspecto clínico. Me parece que eso es muy importante, que no se releva mucho los aspectos clínicos en la evaluación y yo quisiera como enfatizar que también hacemos parte de un grupo de trabajo, o sea,
los compañeros de neurociencia, en especial el neurólogo, puede aportar bastante en decisiones como estas, aportándose en un examen mucho más exhaustivo. A veces abusamos, esperamos demasiado de imágenes o de exámenes que son muy costosos para el sistema o incluso en instituciones donde no se tienen decisiones de los compañeros. Fue bastante acertado. Sí, bueno, se le cortó a Héctor por momentos, pero sí, yo quiero enfatizar en eso, la distribución que hizo Daniel estuvo muy bien, muy cómoda y muy atractiva la forma de presentar un tema tan complejo. Yo quisiera dejar un tema, o si lo quieren responder de una vez, otra vez insisto en los fellows de último año que están por graduarse, o también a los colegas intensivistas que están ahí. Aunque Daniel lo tocó así de manera tangencial, pero en el caso de las reanimaciones, su práctica y su experiencia en la unidad de cuidado intensivo, después de intubar a un paciente, en los pacientes que no tengan ritmo cardiodesfibrilable o que tengan ritmo cardiodesfibrilable pero esté avanzada la reanimación, y ustedes lo intuban y lo conectan a un ventilador, ¿qué prefieren? ¿Seguir dando ambú o dejar que el ventilador funcione solito? Lo digo con base en las posibilidades que tiene una máquina de última generación, como un ventilador Drager o un Hamilton o uno de esos ventiladores de última generación, de proporcionar el volumen corriente que se le exija, incluso con límites de presiones por encima de lo que uno podría dar con un AMBU. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué hacen ustedes? Quisiera escucharlos antes de que terminemos nuestra reunión. ¿Nadie quiere participar? ¿Tocó a dedo? A ver, Andrés Ocampo de nuevo. ¿Cuál ha Hola, sido la no. experiencia? No, estaba esperando que los demás participaran. No, pues la verdad, después de asegurar la vía aérea, obviamente el ventilador mecánico me va a proporcionar valores protectores mientras yo, obviamente, sigo la reanimación cardiopulmonar avanzada. Obviamente la mano de un individuo dando ambú nos va a asemejar la precisión que me puede dar la ventilación mecánica, ya en este caso controlada por volumen o por presión, y obviamente dándole los parámetros protectores. Lo segundo, que también me lleva más rápido a alcanzar metas de saturación de oxígeno, metas de CO2, porque obviamente va a tener una monitorización de la presión de la vía aérea, de la cagnografía y de la saturación. Entonces, luego de intubación mecánica, si yo tengo el ventilador mecánico, pues lo mejor sería conectarlo a la ventilación mecánica en pro de alcanzar metas tempranas. Sí, yo también estoy de acuerdo con Andrés. En la guía está escrito inclusive, y uno lo ve, una vez el paciente es intubado, quien se encarga de la vía aérea y está con un dispositivo de bolsa autoinflable, tiende a hiperventilar. Eso es un momento de alta adrenalina, de alta tensión en el ambiente, entonces rápidamente cae en un estado en que hiperventila, da unos volúmenes corrientes altos. Entonces, idealmente yo lo conecto al ventilador si lo tengo en ese momento ahí disponible. Y ya está en el servicio de urgencia, hay que trasladarlo, pues mientras se traslada, pero idealmente conectarlo al ventilador. Los demás colegas quieren, bueno, porque yo también hago eso mismo, yo también he tenido esa experiencia. La cuestión es que hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de ventiladores modernos, ustedes saben que el límite de la alarma es el mismo límite de presión. Entonces, obviamente, para no superar los 35 de presión pico inspiratoria, generalmente se le dejan las alarmas para eso, y en el momento de las compresiones, pues obviamente las presiones en el tórax se van a aumentar y el volumen corriente que va a ofrecer la máquina va a ser mucho más bajo. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, teniendo en cuidado en que la enfermera le ayuda a uno o la terapeuta respiratoria, uno mismo modifique las alarmas del ventilador y permita subir las presiones pico, creo que eso tranquiliza a la gente, se puede dedicar el resto del equipo a continuar la reanimación farmacológica, los masajes y las cardioversiones eléctricas, y dejar tranquilo la ventilación a una máquina que está construida para hacer una ventilación eficiente. Bueno, si no hay más comentarios, muchas gracias de nuevo, Daniel. Uno Sí, pequeñito. señor. En Sí, esa señor, parte de vía aérea, que también quisiera aumentar, que miren que las guías les da un valor alto de nuevo a los dispositivos supraglóticos, y no olviden por favor que hay supraglóticos de segunda generación que disminuyen, no eliminan, pero disminuyen en alta medida la posibilidad de broncoaspiración. Yo resalto eso porque
hasta aún en áreas tan especializadas como cuidado intensivo y quirófano, hay dificultades a veces de intubar los pacientes y se consume un tiempo exagerado y a veces con lesiones, y a veces nos ha tocado incluso con intubaciones esofágicas inadvertidas y con desenlaces desastrosos. Vean ustedes que las guías retoman aún en el escenario intrahospitalario la importancia de los dispositivos supraglóticos. Eso se puede también poner en el ventilador. Excelente, excelente, Héctor. Muchas No lo gracias. olviden. Se te está cortando un poquito. Creo que Alberto Marrugo levantó la mano. Adelante, Alberto, y bienvenido a nuestras salas por primera vez intervención. Dale, Alberto, adelante. Está Diego Patiño. Diego, adelante. No, ya parece que Alberto liberó su micrófono. Adelante, Alberto. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Primero que todo, felicitarlos por la organización de estos eventos académicos y felicitar al expositor en la forma que planteó lo de RCP. El algoritmo habla de que cuando el ritmo es desfibrilable, el paciente, la primera opción es desfibrilarlo. La pregunta que planteo es la siguiente: ¿reanimación o masaje cardíaco mientras se organiza el desfibrilador, que generalmente no está, digamos que, listo para realizar la descarga? No sé qué opinan al respecto, que era lo que se venía planteando, digamos, en el algoritmo de las guías anteriores. Sí, yo creo que sí, Alberto. La cuestión es decir, el escenario intrahospitalario también tiene diferentes características. Una cosa es la reanimación en nuestra UCI, que tenemos los pacientes monitorizados, que inclusive la fuerza de la compresión la vamos a ver en la onda de la presión del pulso, en la monitorización arterial, y donde tenemos el cardiodesfibrilador totalmente armado y pendiente, que solamente acercarlo, y en eso no se gasta uno más de unos segundos. En el caso de la unidad de cuidado intensivo, yo insistiría que lo primero que se debe hacer es cardioversión eléctrica. Es lo más importante, porque inclusive con doble secuencia, yo en algunas ocasiones he utilizado la doble secuencia, pero la cosa es que aunque uno nunca debe escatimar en la reanimación eléctrica, nunca, yo insisto mucho, por ejemplo, en la fibrilación atrial, es muy importante intentar revertir el ritmo y lograr otra vez el ritmo sinusal. Es claro que entre más cardioversiones eléctricas, de entre más dosis de desfibrilación eléctrica se le dé al paciente, pues menos probabilidades de éxito va a haber. Entonces, para el caso de la UCI, yo insistiría en que primero la cardioversión. Para el caso de otros escenarios, por ejemplo, sitios de hospitalización donde el cardiodesfibrilador esté distante, donde no esté preparado, creo que hay que hacerle masaje sin duda al paciente, porque una fibrilación ventricular significa que el flujo cerebral se cayó y hay que recuperar en algo el flujo cerebral y el flujo coronario. Esa sería como mi indicación. Diego, ¿tenía otra pregunta? No, pero Diego bajó la mano. Bueno, no me queda más que agradecerles. Acuérdense que la próxima semana, el martes, tenemos Club de Revistas y el jueves tenemos un invitado internacional muy atractivo, el doctor Luis Blanch, que algunos de ustedes lo conocen. Es un médico español, profesor en Barcelona, un gran investigador, jefe de un instituto de investigación translacional, y tiene unas investigaciones muy bonitas que nos viene a hablar sobre asincronía y liberaciones de lesiones de pacientes con lesión por SARS-CoV-2, COVID-19, que precisamente ha estado en discusión en estos días ahí en el chat que tenemos en la IPS universitaria. Entonces, no se les olvide, el próximo jueves, invitado internacional, 7:30 de la mañana, y nos vemos el próximo martes en nuestro club de revistas. Muchas gracias y un feliz día para todos.